8 de la mañana con 33 minutos. Saludo a esta hora, como ya lo habíamos adelantado, a la senadora por Magallanes, Carolina Goich-Boyrovich. ¿Cómo está, senadora? Buenos días, bienvenida. Muy buenos días, aquí estamos muy bien. ¿Cómo estuvo, o cómo han estado estas extensas fiestas patrias? Bueno, nos ponemos a dieta hoy día. Parece, ¿no? Parece. Creo que como mucho, pero bien, lo pasamos además en familia, compartiendo algo que a uno le gusta tanto aquí en Magallanes con los vecinos, hicimos asadito al palo, pero esa vida de barrio que es tan valiosa, que tenemos que cuidar tanto, yo encuentro. Sí, que no se da en otras ciudades, exacto. Olvídate en Santiago, tú ni siquiera sabes quién es el vecino. En cambio acá, ese compartir, a mí me parece que es algo de verdad fantástico y que tenemos que cuidar. Oiga, lo conversábamos fuera de micrófono, el huracán Florence en Estados Unidos, el cual hubo alerta durante una semana y que era un evento monstruoso, tal cual lo habían catalogado las autoridades norteamericanas, tuvo un muerto más que las fiestas patrias hasta el momento. 37 muertos dejó el huracán Florence y en Chile llevamos 36 muertos en 5 días de celebración. Hasta ahora. Increíble, parece un una huracán. Cifra que sorprende, cuando además hemos hecho tanto esfuerzo por campañas de conducción responsable. Probablemente detrás de varias de esas muertes está la ingesta de alcohol. Tenemos Ley Emilia, hemos trabajado además tanto con la fundación en el tema preventivo, que no puede ser más disuasivo. O sea, si es que en un accidente la persona fallece, te vas a la cárcel. Uno dice eso, ojalá no tuviera que suceder, sino que la gente fuera responsable al momento de, se va a tomar, deje las llaves o no conduzca. Hoy día hay muchas alternativas para eso, pero yo creo que es lamentable y lo que uno tendría que reiterar es en lo que queda, el 18 chico le dicen, el fin de semana, se extendieron las fondas, las actividades, es actuar con responsabilidad. ¿Había que extender las fondas o no? Mira, uno ve las noticias y sobre todo en el norte parece que el clima fue menos benevolente que lo que tuvimos acá en la región. Y uno dice, bueno, es una actividad familiar, además está ahí, es un también. Día de diferencia con el jueves. Además, el fin de semana, a mí me parece bien. Sobre todo las instancias de compartir en familia, disfruta las kermés, las cosas más tradicionales, ¿no es cierto? Sobre todo para los niños. Pasó algo muy complejo en Puerto Natales durante el fin de semana con esta emergencia sanitaria, nuevamente sin agua Puerto Natales, una cosa que ahora se anuncian medidas. Yo decía hace un ratito con el diario del lunes, fácil hablar después de la batalla de asuntos generales, pero las acciones de prevención son para eso, para prevenir. Lamentablemente, esto que se hagan ahora inversiones, perfecto, se agradece, se valora, pero se podrían haber hecho antes. Sí, ¿no? yo conversaba ayer porque estaban reunidos en la Unión Comunal, con la presidenta de la Unión Comunal, con Belén, con varios de los dirigentes, y uno dice, bien, inaceptable. Y escuchaba las declaraciones en la mañana del gerente, con quien espero conversar ahora saliendo de la radio, y cuesta entender esta explicación que te dan, no, es que el color del agua, la capacidad de la planta. Oye, si tú sacas agua potable y la ves que no es transparente, tú estás pagando además por un servicio, recordemos, o sea, que no se está haciendo un favor, sino que se cobra y en eso son lapidarios. Entonces, creo que no puede ser que la empresa no se adelante a hacer las inversiones necesarias para mantener el servicio de agua potable. Es lo mismo que tú esperas en el caso de la electricidad, que van ampliando su capacidad en la medida en que además se generan nuevas poblaciones. Cuando se crea una nueva población, previamente al aprobar el proyecto, se establece la factibilidad de agua. Entonces yo creo que aquí la empresa está al debe y se tienen que hacer las inversiones necesarias para mantener la calidad del servicio. Eso es algo que se debió haber anticipado. Y no esperar a que tengamos los problemas con la frecuencia que se están teniendo y además el abastecimiento de agua potable. Estamos hablando de un servicio básico para la gente de la comunidad natal. Ya habiendo tenido una emergencia hace poco, hace menos de un año, primero, y segundo, la proyección que había que hacer antes de las fiestas patrias, una emergencia sanitaria con fondas, con ramadas, en plenas fiestas patrias, es gravísimo. Exacto, pero además con afluencia de turistas como hemos tenido, que uno dice bienvenido para la región, pero ¿cómo vas a Natales? ¿No es cierto? Maravilla mundial en términos de la naturaleza, el parque, y la principal ciudad de respaldo no tiene agua. O sea, a mí me parece que esta situación es gravísima, es muy grave, y yo espero que aquí actúen también las instancias fiscalizadoras, pero sobre todo en la obligatoriedad de la empresa de hacer las inversiones necesarias y hacerlas con tiempo. A mí me parece que eso es fundamental para garantizar el servicio a todos. Me imagino que se va a fiscalizar de cómo se van a hacer las inversiones, se van a hablar con las autoridades. Por supuesto, o sea, por eso hoy día, retomando la actividad, lo primero que hemos hecho
va a ser tomar contacto directamente, pero como te digo, escuché en la radio las explicaciones y uno siempre en estos temas se pregunta si sería lo mismo si fuera en su casa, ¿no? O si esto pasara, no ahí sé, hay que poner en Santiago, un poquito, te fijas, y yo espero, la actuación firme, decidida de las autoridades regionales frente a esto, el trabajo con los vecinos, y he estado en permanente contacto, que finalmente son los que dan la cara, los que están en terreno, y sobre todo el anuncio de la empresa de hacer las inversiones necesarias para que esto no se vuelva a repetir. A ver, vamos con otra cosa que para un buen sector de la población se consideró grave, se consideró una falta de respeto, se consideró, no sé, una pasada a llevar. Hablo del 21 de septiembre como Día de la Región con la gesta de la goleta Ancud. Incluso hay algunos parlamentarios que han dicho que no van a participar o que no se debía participar por parte del pueblo chilote con las actividades que van a llevar adelante las autoridades regionales. ¿Usted va a participar? ¿Qué le parece? ¿Cuál es su análisis respecto de lo que está sucediendo? Yo voy a participar porque creo que uno no puede castigar doblemente al pueblo chilote. Cuando se hace una gala o mañana la representación tradicional, la típica, claro, ¿no es cierto?, abajo, de la llegada de la goleta Ancud. Me parece que tiene que ver con recordar parte de nuestra historia y acompañar además a quienes han sido herederos de ese legado. Yo le comentaba un poquito en broma, un poquito en serio, la semana pasada me tocó almorzar con el embajador de Francia. Estamos trabajando algunos temas que tienen que ver con el Congreso del Futuro, con el tema antártico. Podrían haber llegado antes de la goleta en culo. Claro, entonces de repente salió el tema del feriado y yo le decía, bueno, acá la diferencia es tan importante lo que sucedió que en vez de hablar de mi región estaríamos hablando de su región, decía el embajador, porque eso es lo que pasó. O sea, en condiciones de una fragilidad que uno se sorprende hoy día, llegaron antes que los franceses y lo que permitieron es anexar este territorio a nuestro país. O sea, esa es la importancia. Entonces, uno dice acá, vamos a reconocer al pueblo chilote, vamos a acompañar a su representante, pero sin duda queda una herida fuerte. Mira, yo ordenando en la mañana encontraba acá el informe, te lo voy a dejar, ¿ya?, del proyecto que aprobamos nosotros. Lo aprobamos en el Senado. Este año. Para este año. Ya, perfecto, para sí, este sí año. Estaba aprobado por el Senado. Entonces yo lo vuelvo a reiterar porque aquí el gobierno ha sido bien esquivo en asumir su responsabilidad. El otro día cuando inauguramos la fonda, el alcalde decía el próximo año vamos a tener feriado. Digo, ay, perdón, asuma su responsabilidad. ¿Quién la tiene en esta ocasión? Porque ¿Y por qué nosotros el próximo año y no este año? Exacto, es bastante raro nosotros eso. Hicimos el trabajo en el Senado. Los dos senadores juntamos nuestros proyectos que habíamos presentado hace más de un año. Lo que no se puede hacer es el feriado permanente, hasta que no tengamos una ley que regule los feriados regionales, que es la solución definitiva. Eso hay que hacerlo, ¿no? Exactamente, que cada región tenga su feriado regional que tenga que ver con la historia, con la identidad. ¿Eso va anexado, va ligado de alguna forma o vinculado con el nuevo gobernador regional? Exactamente, sí, exactamente. La idea es, dentro del proceso de descentralización, tenemos elección de gobernadores y que sea el gobierno regional. Que tenga la facultad. No la ley de un parlamentario u otro, la propuesta, porque esto es algo que le tiene que pertenecer a la región. Entonces, así como en Coquimbo nos pedían que la Pampilla, tradicionalmente feriado, fuera feriado porque tiene que ver con su historia, en otros casos en el norte tiene que ver con festividades religiosas, ¿no es cierto?, con la Tirana. En nuestro caso esto es un hito, además no solo regional, sino también nacional. Debiese ser nacional, ¿no? Exactamente, que tiene que tener la relevancia. Entonces, el feriado permanente dentro de las atribuciones de los gobiernos regionales. Pero mientras tanto, no hay nada que indique que no se pueda hacer año a año. O sea, yo te pregunto a ti, si lo hicimos el año pasado, ¿por qué este año no se puede hacer? No cambió nuestra constitución, no cambiaron las atribuciones de los parlamentarios. Había más días feriados, no, esa es la única diferencia el año pasado. Pero no cambió nada. Entonces, a mí me parece increíble que el gobierno no asuma su responsabilidad porque el proyecto estaba aprobado en el Senado y en la Cámara de Diputados lo frenaron. Ni siquiera pasó a tabla. Bajo el argumento de que significaba gasto, de que significaba costo. Entonces uno dice, primero, además, yo creo que en esto, con harto cariño a nuestros diputados, les faltó ponerse las pilas, trabajar en conjunto, así como nosotros conseguimos la unanimidad, el respaldo de todos los senadores para sacar el proyecto en un día,
en un día en la comisión, en un día en la sala, haber también hecho fuerza para que esto saliera adelante, porque está dentro de nuestras facultades. Nadie nos puede quitar, ya tenemos pocas facultades los parlamentarios para presentar proyectos, pero esto sí lo podemos hacer. ¿Cuál es el peso específico entonces hoy en día de la Intendencia, del gobierno regional, de pararse frente al gobierno central y decir, saben que nosotros como gobierno de Magallanes exigimos, pedimos, solicitamos o recomendamos de que tiene que haber, pero no hay ahí, parece un... Yo lo veo muy débil, muy débil. Estuve reunida con la intendenta la semana pasada y le planteaba además la preocupación por la situación de la ley espejo del Transantiago. Tú sabes que cuando aprobamos el Transantiago hace varios años ya establecimos que por cada peso que se entregaba a Santiago se entregaba un peso a las regiones. Sí. ¿Ok? Ni un problema, resolvemos el problema de transporte público en el centro del país, pero las regiones también tenemos necesidades de transporte terrestre, marítimo, aéreo. Eso nos permite, por ejemplo, la ruta con Balmaceda, cubrir el tramo aéreo o el subsidio marítimo en la región o rural. Bachelet 1. Exactamente. Sí. Entonces, hoy día, y me lo señalaba así la intendenta, efectivamente van a haber reducciones en los recursos del Transantiago para las regiones. Eso puede significar que subsidios rurales acá en comunas que son tan importantes se disminuyan. Disminuyan. O sea, entonces, aquí necesitamos una autoridad que saque la voz por la región. Yo voy a hacer lo mío como parlamentaria en la discusión del presupuesto, sin duda. Lo mismo respecto al subsidio del gas. Yo tengo el temor, Mauricio, te lo digo acá, que después de este proceso de tarificación que se está haciendo, que ha sido bastante calladito, pues no se sabía, sospechosamente callado, después de eso nos encontremos con sorpresa. Y yo espero que aquí se honre el compromiso con los magallánicos de mantener el precio del gas, de que el subsidio que se entrega a través de NAP no disminuya y que permita dar garantías de que en esto no vamos a tener alza. ¿Por qué hay resquemores? ¿Por qué hay temor de los parlamentarios magallánicos respecto de lo que podría pasar con la tarificación del gas de aquí a mediados del 2019, que se va a saber finalmente cuál es? ¿Por falta de información, por el secretismo? Porque no hemos tenido señales decididas del compromiso de este gobierno con Magallanes. Ya han pasado más de 6 meses, no tenemos claridad de cuáles van a ser los proyectos. Veíamos que lo que fue tan bueno con el plan de zonas extremas, que fue establecer una medida distinta para Magallanes que nos permitiera sacar proyectos que estaban en carpeta y aumentar significativamente la inversión. Hoy día no hay certeza de lo que va a pasar. Tienes la discusión respecto de la dársena y el centro antártico, todavía no se resuelve y uno dice si hay algún problema técnico ahí, oye, resolvámoslo, pero ¿van a estar los recursos? No hay ni una señal de actualizar un plan que solamente duraba hasta el 2020, o una mirada estratégica de lo que se quiere hacer con Magallanes. Eso es muy grave para la región, es muy grave porque nosotros dependemos de la inversión pública. Es una región donde el empleo que se genera depende de la inversión pública, las señales que damos a quienes invierten también o en el ámbito de la construcción son muy importantes, entonces corremos el riesgo de retroceder. Y yo no veo el compromiso de las autoridades con claridad y con fuerza para pelear en Santiago. ¿Podría subir el gas más allá del IPC? Yo tengo ese temor. Ya. Tengo ese temor porque además lo que se va a normar ahora es el valor de la distribución. Sí. Es primera vez que tenemos este proceso por ley. Entonces nos podríamos encontrar con sorpresa. Y lo que yo espero es que eso se compense con el subsidio. O sea, acá no puede haber una justificación que digan, oye, esto pasó, o justificaciones técnicas, así como pasó con el feriado, que nos encontremos con sorpresa. Una semana antes. No, o sea, esto tiene que ver con un tema que es clave para los magallánicos, es clave para la familia, y yo espero a la par, además, ver cómo avanzamos en invertir en energías limpias. Lo planteaba y estábamos trabajando en una propuesta para Puerto Williams, por ejemplo. En vez de pensar de más de lo mismo, en vez de seguir mirando el carbón en términos de explotación, que vemos además en Quintero y en Puchuncaví lo que pasa, lo que genera en contaminación para la gente, hagamos una propuesta agresiva en materia de energía renovable. Uno ve países como Costa Rica, 95% de su matriz, 95% de la matriz con energías limpias. Así es. Y aquí, ¿qué hemos hecho cuando tenemos viento de sobra, cuando tenemos tecnología cada vez más accesible, cada vez más barata? ¿Por qué creen que no se... espero en eso ¿Por qué cree que no se ha pronunciado fuerte? el CEA respecto a las tronaduras de mini invierno? No ha sé, pasado varias semanas de que se yo cumplía espero, el plazo. Lo que yo espero es que se mantenga la decisión que ya se había tomado.
A mí me parecería muy sospechoso que cambio de gobierno, presiones de la empresa que amenaza con que va a cerrar si es que se aprueba. Oye, aquí hay una decisión que tomó la instancia, la tomó en base a informes que existían, que fue justamente rechazar las tronaduras. ¿Usted espera que siga el rechazo, se mantenga el rechazo? Espero que se mantenga. ¿Hasta cuándo hay que esperar? Porque se supone que era el 20 de agosto. 21 de agosto, tendría que haber estado ya la resolución del SEA. Yo espero que se enfrente la situación, como te digo, que se mantenga la decisión, pero además que hagamos una discusión un poquito más moderna, que salgamos de más de lo mismo. Uno ve las discusiones en países desarrollados ya hace rato, ya las superaron respecto de los combustibles fósiles. Y esto tiene que ver con el calentamiento global, con el cambio climático, con lo que nosotros humildemente, ¿no es cierto?, como región y como país podemos aportar para un fenómeno que es global, pero del cual no nos podemos marginar. Entonces, demos un salto porque además como región tenemos todas las condiciones para hacerlo. Y yo esperaría ver a ENAP ahí con también una propuesta más agresiva como empresa nacional de energía, que ha sido la propuesta que siempre hemos defendido, no solamente en la explotación de hidrocarburos, sino también en estas áreas donde yo creo que tiene mucho que aportar y mucho además que desarrollar como empresa, más bien como empresa de energía. Ahí el cambio tiene que venir por parte del Estado o el gobierno de turno a cargo de la administración del Estado, porque ENAP está un poco atado de manos respecto de hacia dónde caminar, ¿no? Pero por eso te insisto, Mauricio, de aquí lo que falta es una mirada estratégica, de mediano plazo, de qué queremos hacer con la región. ¿Cuál es la región que queremos? Esa es mi pregunta hoy día a las autoridades. Una región que va marcando el paso, que va perdiendo liderazgo respecto a lo que habíamos construido, o una región que tiene valor estratégico, donde generamos una política antártica en serio, de nivel nacional, donde la región tiene la ventaja de ser puerta de entrada y asociamos inversiones, discursos, fondos para investigación, potenciamos el INAT. Senadora, había pasado antes que en 6 meses de una administración todavía no se tenga claridad respecto del el plan de vuelo. Por lo menos en el tiempo que yo recuerdo, que ya son varios periodos. Yo tampoco, por eso le preguntaba si usted se gobierno, oposición, estar como parte del gobierno desde el Parlamento, y nunca había visto esta situación, donde uno ve muy calladas las autoridades regionales, muy calladas, y con una falta de claridad de verdad que a mí me asusta. Vamos al sector público, porque primero se dijo por parte de la primera autoridad regional, la intendenta, que el otro día dijo que se había equivocado, que no sabía por qué lo había dicho, que se iba a hacer un reajuste en el sector público de un 20%. Primero no se sabía si era en recursos o en personas, ¿no? En empleados públicos. Después se desmintió. Un reajuste a la baja. Un reajuste a la baja, exactamente. Porque reajuste puede entenderse como al alza. No, menos 20%. Claro, ya, recorte. Eso fue recorte, eso fue negado por la Seremi de Hacienda, y el día jueves de la semana pasada, en entrevista acá en Polar, la intendente también decía que había sido un error. Pero después, conversando con el director del FOSI, por ejemplo, o con otras autoridades, dice, no hay garantizado de que no hayan despidos de aquí a diciembre, y la preocupación para parte del sector público es que en noviembre debiese haber información respecto de nuevas desvinculaciones. Ya le voy a preguntar por el bono del sector público en una segunda patita de esta temática. Primero, ¿cuál es su visión respecto de aquello? Bueno, porque además vamos a ir un ratito más, vamos a acompañar a la mesa del sector público, y creo que están ambos temas sobre el tapete. Lo primero es que lo que uno espera es que avancemos a un Estado con funcionarios públicos, donde el que hace bien su pega se mantiene, independiente de si eres del partido A o el partido B. Y yo veo con sorpresa como gente muy calificada, que yo conozco de cuando estaba en la CERPLAC, o sea, hablamos años, funcionarios públicos de carrera que han hecho bien su trabajo, y de repente cambio de gobierno y los sacan. Y no hay una evaluación de por medio. El caso de los servicios de salud creo que es el más dramático de todos. Se cambiaron a todos los directores y directoras de servicios de salud del país. Y tenemos hoy día incertidumbre respecto a la subrogancia, cambió en un servicio que es fundamental en salud para el funcionamiento. Entonces tú dices, ¿qué sentido tiene si vas a cambiar autoridades, pero por lo menos deja un par de meses para que hagan la entrega como corresponde?
pero cómo pesa ahí el criterio pequeño de la política, más bien probablemente el pagar compromiso, y eso atenta contra la función pública. Entonces yo la defensa de los buenos funcionarios públicos, que el que hace su pega se quede, y el que no hace su trabajo, como sucede en cualquier parte, por cierto, tenga que responder, pero no por el criterio político. Se ha dicho que en todas las desvinculaciones ha sido por evaluación. O sea, uno ahí le llama la atención esa evaluación. ¿Cómo vas a evaluar si ni siquiera has tenido tiempo muchas veces para conocer a los funcionarios? Y hemos visto cómo en algunos casos, yo me alegro, la justicia ha pedido la reincorporación de los funcionarios. Ahora, hay una discusión más de fondo que dar, y yo te la quiero reiterar, que tiene que ver con el estatuto administrativo, cuáles son las formas de contratación, cómo tú tienes un sistema que permita la evaluación en serio, pero también las posibilidades de cambiar a la gente cuando no hace bien su trabajo, y el resguardo cuando sí lo hace bien y que no queden al arbitrio de la autoridad política de turno. Yo creo que hay una discusión de fondo, así como la posibilidad de negociar colectivamente, formalmente para los funcionarios del sector público, el que tengan derecho a huelga, como uno dice, lo más parecido finalmente a lo que sucede también en el sector privado. ¿Y el bono, senadora? Y el bono, bueno, ¿te acuerdas que durante el gobierno pasado la presidenta Bachelet entregó un bono especial a los funcionarios públicos? Eso tras un largo trabajo que se hizo con la mesa respecto del mayor costo de vida que existe en la región. Y finalmente lo que esperábamos era la continuidad de ese bono. La mala noticia es que este mes ya no, y no ha habido respuesta de las autoridades regionales. Por eso vamos hoy día con la mesa del sector público. En esto yo espero además que se cuente con el respaldo de todos los parlamentarios para que este bono continúe, porque además llega a las personas que tienen menores ingresos, o sea, que tienen los sueldos más bajos. Es el reconocimiento al mayor costo de vida, el reconocimiento a la importancia también de esta región en ese sentido, y a mí me parece insólito que no haya una respuesta. No hay una respuesta, si no se va a entregar, que haya una justificación, que se dé la cara, que se diga por qué cambian de repente los criterios, ¿no es cierto? Hasta el día de ayer efectivamente se reconocía el mayor costo de vida y hoy día ya no. Yo espero, hay claridad de la intendenta, pero sobre todo esperaría que lo que haga es representar a los funcionarios públicos de la región, a las familias de la región. ¿Cómo estamos como país? Esta es una pregunta que da vuelta seguramente en la sobremesa, en la conversa, a que les gusta la política y hablan de actualidad, porque la parada militar, no sé, me imagino que la vio, yo la vi, una parada militar correcta, austera, pero muy correcta, una muy linda parada. Me encantó la participación de las mujeres. Más de 1000 mujeres participaron. Muy bien. Maravilloso. Incluso las mascotas. Incluso las mascotas. Y una magallánica también como tambor mayor. Bueno, pero aparte de eso, ve uno ajustes en todas partes. ¿Está muy mal la billetera fiscal? ¿El país está mal económicamente? Mira, nosotros como país hemos vivido situaciones de crisis económica y las hemos enfrentado bien. Un país serio, que tiene finanzas sólidas, que tiene una situación de estabilidad. Me tocó conversar con los argentinos, te fijas, y uno ve, o sea, no hay comparación, no hay comparación. Tú aquí vas, pones la plata en el banco, en una cuenta, y sabes que no va a haber problema. Sí. Eso te lo digo desde lo cotidiano. O sea, hay instituciones que funcionan. Pero lo que uno espera frente a una situación de posible crisis, ¿no es cierto?, de mayor ajuste, que los ajustes se hagan en las cosas donde no tiene tanta implicancia para la gente. Por eso yo digo, no puede ser a costa de las regiones, a costa del subsidio del Transantiago, a costa de las inversiones que se hagan esos ajustes. Uno puede ajustar viáticos, puede ajustar viajes, probablemente hay varias cosas que tú las puedes postergar, pero se tiene que priorizar aquello que beneficia a la gente, que beneficia a la gente de menores ingresos también. Y esa claridad yo no la veo. Me da la impresión de que a veces el ajuste se está haciendo donde más duele, donde más efecto tiene, que es en la gente, en las regiones, en proyectos de inversión. ¿A qué hora se junta en la Intendencia? 11:30, está convocada la mesa del sector público de la Intendenta, y yo como parlamentaria los voy a acompañar para respaldarlo, y espero tener una respuesta positiva. Así como nos pasó con las leyes de excepción, yo creo que vale la pena recordarlo. Aquí leímos el texto, ¿no es cierto? Yo creo que fue la vez anterior que vine para acá. Finalmente
un buen resultado porque el ministro de la Secretaría General de la Presidencia se comprometió que efectivamente van a estar los artículos que permitan mantener las leyes de excepción, prorrogarlas hasta el 2035. ¿Todas? Todas, ese es el compromiso, lo vamos a cautelar. No están articuladas, para dejar nuevamente en detalle, no están articuladas. Hay una declaración de intención al principio del proyecto, pero no estaban articuladas. El presidente hace su anuncio en la reforma tributaria, dice que aquí se van a beneficiar a las regiones extremas pero con la extensión de las leyes de excepción. Hablamos ahí de la bonificación a la mano de obra, el DFL 15, de la ley austral, y en el articulado no estaba. Bueno, ¿qué es lo que hace uno? No quedarse en el problema, sino que buscar la solución. Conversé con el ministro de Hacienda, conversé también con el ministro de la SECPRE y está el compromiso. Así como lo hicimos también en el tema oncológico, donde yo me alegro de poder dar la buena noticia de que de los 150 millones que teníamos el año pasado, ahora son 258 millones, poquito menos de 158 para la compra de medicamentos oncológicos que no están en el auge, que no están en la ley Ricarte Soto. Hubo ahí explicaciones medias confusas, pero la claridad era que a muchas personas las mandaron a su casa sin tratamiento. Hoy día la tranquilidad de que eso se va a mantener. Senadora Carolina Goich, muchas gracias por acompañarnos esta mañana post fiestas patrias. Que descansar para lo que se viene el fin de semana también. Muchas gracias. Gracias, senadora. Buen día. Pausa, ya volvemos.